Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a mostrar un procedimiento para resolver este problema 19-17 tomado de Beer and Johnston, y se trata de resortes en serie y en paralelo. Entonces el problema dice inicialmente que un bloque de 35, como se muestra acá, ¿sí?, se desplaza de su posición de equilibrio 45 milímetros hacia abajo y luego se suelta. Se genera un movimiento armónico simple. Entonces se pregunta el periodo y la frecuencia de ese movimiento, como también la velocidad de aceleraciones máximas del bloque. Entonces lo primero que hay que analizar es si el sistema está en serie o en paralelo para poder calcular el K equivalente. Entonces vemos que este bloque, si se desplaza hacia abajo 45 milímetros, los dos resortes inferiores se van a cortar 45 y el superior se alarga 45, así que en valor absoluto todos los resortes se desplazan lo mismo. Y eso quiere decir pues que el sistema está en paralelo. Al estar en paralelo, pues la constante, la K equivalente con la que vamos a calcular la frecuencia angular natural, pues es la sumatoria de todos los resortes. Entonces ahí vamos a tener que es 16 más 8 y más 8, y eso será 32 kilonewton sobre metro. Una vez calculada el K equivalente, calculamos la frecuencia angular natural para poder calcular el resto de constantes o de valores que nos pide el problema. Entonces la frecuencia angular natural es igual a la raíz de K equivalente sobre la masa del bloque. Entonces ahí vamos a tener el K equivalente ya calculado, 32 kilonewtons, que son 32.000 newton por metro, sobre el bloque que pesa 35 kilogramos. Al resolver allí nos da que eso es 30.24 radianes sobre segundo. Con ese valor ya podemos responder la parte A, que es el periodo, es 2pi sobre la frecuencia angular natural. Entonces, reemplazando el 30.24 ahí, pues vamos a tener que el periodo es 0.21 segundos y la frecuencia F es el inverso de ese 0.21, y eso nos da 4.81 Hz. La segunda parte, o sea, la velocidad y aceleración máximas, entonces tenemos que la velocidad máxima es igual a la amplitud xm por la frecuencia angular natural. La amplitud pues son estos 45 milímetros, pasados a metros serán 0.045 metros, por la frecuencia que es 30.24, la frecuencia radianes sobre segundo, y esto es metros. Entonces esto, las unidades, la 1.361 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad máxima. La aceleración máxima del bloque será igual a xm, pero por la frecuencia angular natural al cuadrado. 0.045 metros por 30.24 al cuadrado, y eso nos da 41.15 metros sobre segundo cuadrado. Y eso sería para la solución para ese caso. En el caso de que el sistema no esté en paralelo, sino como se muestra aquí, que es la otra parte del ejercicio, entonces, como podemos ver, ese sistema está en serie, y ahí el K equivalente pues se calcula de forma distinta. ¿Por qué está en serie? Pues porque cada resorte tiene su alargamiento, pero no se puede decir que todos se alarguen lo mismo, sino que hay un alargamiento total que sería delta igual a delta 1 más delta 2,
siendo delta 1 el alargamiento del primer resorte y delta 2 el del segundo. Entonces, como están en serie, la forma de calcular el K equivalente es con 1 sobre K igual a 1 sobre la constante del primer resorte, que es 16, más 1 sobre la constante del segundo resorte. Entonces eso va a 2/16, que sería un octavo, y al invertirlo, pues el K equivalente da 8 kilonewton por metro. Con esa K equivalente calculamos la frecuencia angular natural para este caso, que también pues se usa la fórmula K sobre M, y eso es igual a 8000 newton por metro dividido entre 35. Eso nos da 15.12 radianes sobre segundo. Con ese valor de 15.12, entonces ya podemos calcular lo que es el periodo. Entonces parte A, periodo 2pi sobre frecuencia angular natural. En este caso pues nos da 0.41 segundos, reemplazando este 15, y la frecuencia, que es el inverso, $2.41 Hz. Asimismo, entonces la parte B, que es la velocidad máxima, nuevamente amplitud por frecuencia angular natural. La amplitud es la misma, es 0.45, pero la frecuencia esta vez es 15. Entonces eso nos da 0.680 metros sobre segundo. Y la aceleración máxima, que es xm, pero por la frecuencia al cuadrado, reemplacemos acá de una vez, 0.045, 15.12 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces esa velocidad nos da 10.29 metros sobre segundo cuadrado, perdón, esa aceleración. Entonces ese sería el procedimiento y las respuestas del problema.